jugadores que ganan partidos, que ganan títulos, que ganan balones de oro. Pero hay muy pocos futbolistas que ganan algo más difícil, un lugar eterno en la memoria del mundo. Cristiano Ronaldo ya lo ganó casi todo. Champions League, Eurocopa, Nations League, balones de oro, récords de goles, récords de partidos, noches históricas, remontadas imposibles y una carrera que parece escrita por alguien que no creía en los límites. Pero hay una pregunta que todavía persigue su historia. Una pregunta que no se responde con estadísticas. Una pregunta que duele. Una pregunta que pesa cada vez que se habla de su legado. ¿Y si el Mundial 2026 fuera, por fin, el Mundial de Cristiano Ronaldo? Porque para muchos, Cristiano ya no tiene nada que demostrar. Pero tal vez, para él, todavía queda una última escena. Una última batalla. Una última oportunidad de levantar el único trofeo que siempre se le ha escapado. El Mundial. Y si hay alguien que merece tener una despedida gigante, emotiva y a la altura de su carrera, ese es Cristiano Ronaldo. No porque haya sido perfecto. No porque nunca haya fallado. No porque todos lo amen. Sino porque su vida entera ha sido una pelea contra todo lo que parecía decirle que no. Antes de los estadios llenos, antes del número 7, antes de los comerciales, antes de los récords y antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del planeta, Cristiano Ronaldo fue un niño de Madeira. Nació en Funchal, en una isla lejos de los grandes centros del fútbol europeo. Su familia no tenía lujos. Su madre, Dolores Aveiro, trabajó como cocinera y limpiadora, y su padre, José Diniz Aveiro, tuvo problemas con el alcohol. Diversas biografías y perfiles han contado que Cristiano creció en un entorno humilde, donde nada parecía garantizar que aquel niño llegaría a dominar el fútbol mundial. Y eso es importante. Porque a veces se habla de Cristiano como si hubiera nacido siendo una máquina. Como si desde niño hubiera tenido el camino preparado. Como si su carrera hubiera sido simplemente una consecuencia natural de su talento. Pero no fue así. Cristiano no nació en la comodidad. No nació con una alfombra roja. No nació con el mundo esperándolo. Nació en una casa sencilla, en una familia que tuvo dificultades, en un lugar donde soñar demasiado grande podía parecer una locura. Y aún así soñó. Desde pequeño, Cristiano tenía algo que a veces se confunde con arrogancia, pero que en realidad nació como supervivencia, una necesidad desesperada de ser más. No quería ser uno más. No quería quedarse a medias. No quería que su historia terminara donde había empezado. Quería salir. Quería competir. Quería demostrar. Quería ganar. Y esa hambre, esa obsesión, esa incomodidad permanente con ser normal, fue el motor de toda su carrera. Cuando Cristiano dejó Madeira para ir al Sporting de Lisboa, no estaba simplemente cambiando de equipo. Estaba dejando atrás su infancia. Era un niño. Estaba lejos de su familia. Lejos de su madre. Lejos de su hogar. Lejos de todo lo que conocía. Y aquí comienza una parte de su historia que muchas veces se olvida. El éxito de Cristiano no empezó con aplausos. Empezó con soledad. Empezó con entrenamientos duros, con burlas por su acento, con lágrimas escondidas, con la presión de tener que madurar más rápido que los demás. Mientras otros niños podían equivocarse sin consecuencias, Cristiano sentía que cada día era una prueba. Porque cuando vienes de abajo, no puedes permitirte fallar demasiado. Y esa mentalidad lo acompañó siempre. En el Sporting empezó a pulir su talento. Su velocidad, su regate, su potencia, su forma de atacar como si cada jugada fuera personal. Era delgado, explosivo, atrevido. A veces exagerado. A veces desesperado por hacer más. Pero había algo imposible de ignorar, tenía una ambición diferente. Y entonces apareció el Manchester United. Sir Alex Ferguson vio en él algo que otros todavía no terminaban de entender. No solo vio a un extremo con habilidad. Vio una materia prima salvaje. Vio a un joven que podía transformarse en algo monstruoso si encontraba disciplina. Y Cristiano aceptó el desafío. En Inglaterra, Cristiano Ronaldo empezó a convertirse en CR7. Pero no fue inmediato. Al principio fue criticado. Le decían que hacía demasiadas bicicletas, que adornaba de más las jugadas, que no decidía bien, que era más espectáculo que efectividad. En la Premier League, donde el contacto físico era brutal, muchos pensaban que ese joven portugués talentoso no iba a soportar. Pero Cristiano hizo lo que haría durante toda su vida, escuchó las críticas y las convirtió en combustible. Se hizo más fuerte, rápido, directo, más letal.
Su cuerpo cambió. Su juego cambió. Su mentalidad se volvió todavía más extrema. Ya no quería ser promesa. Quería ser el mejor. Y poco a poco, el mundo empezó a verlo. En Manchester United ganó títulos, Champions League, se convirtió en estrella global y empezó una rivalidad histórica con Lionel Messi que marcaría una generación entera. FIFA reconoce a Cristiano como ganador de 5 balones de oro y dueño de una carrera llena de récords individuales y colectivos. Pero incluso en sus mejores años, había algo que lo perseguía. Portugal. Porque Cristiano podía conquistar clubes, ligas y estadios, pero su país necesitaba algo más. Portugal no era una selección históricamente acostumbrada a ganar grandes torneos. Tenía talento, tenía generaciones brillantes, tenía historia, pero no tenía esa corona que cambiara para siempre su identidad. Y Cristiano quería dársela. La historia de Cristiano con Portugal es una historia de orgullo, pero también de dolor. En la Eurocopa 2004, siendo muy joven, Portugal llegó a la final en casa. Todo parecía escrito para una coronación perfecta. El país entero soñaba. Cristiano lloraba, corría, intentaba, se entregaba. Pero Grecia ganó. Y Cristiano lloró. Esa imagen fue una de las primeras grandes heridas de su carrera. Un joven talento, derrotado frente a su gente, entendiendo que el fútbol no siempre premia al que más lo desea. Después llegaron los mundiales. Alemania 2006 fue su primer mundial. Portugal llegó lejos, hasta semifinales, pero no pudo conquistar el torneo. Cristiano era joven, todavía no era el líder absoluto, pero ya empezaba a sentir el peso de una camiseta nacional que le pediría todo durante 2 décadas. En Sudáfrica 2010, Portugal tuvo momentos fuertes, incluida una goleada 7-0 ante Corea del Norte donde Cristiano marcó, rompiendo una sequía goleadora con la selección. Pero el sueño terminó en octavos contra España. En Brasil 2014, llegó tocado físicamente, y Portugal quedó eliminado en fase de grupos. En Rusia 2018, Cristiano tuvo uno de sus mejores arranques mundialistas. Su hat-trick contra España fue una actuación de leyenda, una de esas noches donde parecía desafiar el tiempo, la edad y la lógica. Marcó también contra Marruecos y volvió a demostrar que en el escenario más grande podía aparecer. Pero Portugal volvió a caer antes de llegar al final. Y en Qatar 2022, la herida fue todavía más profunda. Qatar 2022 fue, quizá, el mundial más doloroso de Cristiano Ronaldo. No solo por la eliminación. No solo por la derrota contra Marruecos. No solo porque Portugal tenía un equipo fuerte. Fue doloroso porque Cristiano dejó de ser intocable. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo vio a Portugal jugar partidos importantes con Cristiano en la banca. Ante Suiza, Gonzalo Ramos fue titular, marcó un hat-trick y Portugal ganó 6-1, mientras Cristiano entró como suplente. Después llegó Marruecos. Portugal perdió 1-0 en cuartos de final. Cristiano entró en el segundo tiempo, luchó, buscó, intentó, pero no pudo cambiar la historia. Al final, se fue caminando solo hacia el vestidor, llorando. Reuters y otros medios registraron aquella eliminación como un momento que parecía cerrar su sueño mundialista. Esa imagen fue durísima. Porque no era solo un jugador eliminado. Era un gigante viendo cómo el trofeo que más quería se le escapaba otra vez. Y para muchos, ese fue el final. Decían que ya no volvería. Decían que era demasiado tarde. Decían que su era había terminado. Decían que Portugal debía mirar al futuro sin él. Pero Cristiano Ronaldo ha hecho una carrera entera desafiando esa palabra, final. Siguió marcando, entrenando, cuidándose, compitiendo. Siguió siendo parte de Portugal. Y aquí aparece una de las razones más grandes por las que 2026 debe ser su mundial, porque nadie ha sostenido una carrera internacional como él. UEFA lo reconoce como el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones, con 143 goles para Portugal desde su debut en 2003. FIFA también lo destaca como dueño de los récords de más goles y más partidos en selecciones masculinas, además de ser el primer jugador en marcar en 5 Copas del Mundo. Eso no es casualidad. Eso es longevidad, disciplina, obsesión, es sacrificio. Hay jugadores que tienen un gran torneo. Hay jugadores que tienen 5 años de gloria. Hay jugadores que brillan en un club y luego se apagan. Cristiano ha estado en la élite durante más de 20 años. Y no solo estuvo. Se reinventó. Fue extremo explosivo en Manchester. Fue goleador total en Real Madrid. Fue líder competitivo en Juventus. Fue símbolo global en Al Nassr.
Fue capitán eterno de Portugal. Cambió su cuerpo, cambió su posición, cambió su forma de jugar, pero nunca cambió su hambre. Y esa hambre es lo que lo trajo hasta aquí. La primera razón por la que 2026 debe ser el Mundial de Cristiano Ronaldo es simple. Porque es el único capítulo que falta en una carrera casi perfecta. Cristiano ganó la Eurocopa 2016 con Portugal. Y aunque salió lesionado en la final contra Francia, su imagen en la banda, gritando, empujando, viviendo el partido como un entrenador más, se volvió parte de la historia. Portugal levantó su primer gran título internacional. Cristiano, el niño de Madeira, había llevado a su país a un lugar que nunca había tocado. Después ganó la Nations League 2019. Pero el Mundial es otra cosa. El Mundial es el monte más alto. El Mundial es donde Pelé se hizo eterno. Donde Maradona se volvió mito. Donde Zidane tocó la gloria. Donde Messi cerró su historia en Qatar. Cristiano tiene todos los argumentos para estar en esa conversación. Pero el fútbol, cruel como es, todavía le guarda esa pregunta. ¿Puede ganar una Copa del Mundo? Y quizá 2026 sea la última vez que esa pregunta tenga respuesta en el campo. No en debates. No en programas. No en redes sociales. No en comparaciones. En la cancha. La segunda razón es que Cristiano no llega solo. Portugal tiene una de las generaciones más talentosas de su historia reciente. Jugadores técnicos, jóvenes, rápidos, con experiencia europea y hambre de ganar. Ya no se trata de un Cristiano teniendo que hacerlo todo. Ahora se trata de un Cristiano que puede ser líder, referencia, rematador, capitán y símbolo. Eso cambia la historia. Porque muchas veces, en sus primeros mundiales, Portugal dependía demasiado de su inspiración. Si Cristiano no aparecía, el equipo se apagaba. Pero en 2026, el guión puede ser diferente. Puede ser el mundial donde Cristiano no tenga que correr como en 2006. No tenga que driblar como en 2008. No tenga que cargar cada balón como en 2014. Puede ser el mundial donde su presencia sea suficiente para elevar a todos. A veces, los grandes no necesitan tocar la pelota cada minuto para cambiar un partido. Basta con que estén ahí. Basta con que el rival los mire. Basta con que los compañeros sientan que juegan al lado de una leyenda. Y Cristiano, incluso con el paso de los años, sigue teniendo algo que no se entrena: aura. La tercera razón es quizá la más humana. Cristiano merece este mundial porque ha sobrevivido a una cantidad brutal de críticas. Lo han llamado arrogante, acabado, egoísta, problema. Lo han llamado pasado. Y aún así, volvió una y otra vez. Eso no significa que no haya cometido errores. Claro que los cometió. Cristiano ha tenido gestos polémicos, momentos de frustración, decisiones discutidas y partidos donde no estuvo a la altura. Pero esa es parte de la razón por la que su historia conecta tanto. Porque Cristiano no es una estatua perfecta. Es un competidor extremo. Y los competidores extremos a veces se rompen, se frustran, se equivocan, se enfadan con el mundo. Pero también son los que no se rinden cuando todos los demás ya habrían aceptado el final. Y Cristiano nunca aceptó el final. Cuando lo criticaron en Inglaterra, se volvió el mejor. Cuando dudaron de él en Madrid, hizo historia. Cuando pensaron que no podía ganar con Portugal, levantó la Eurocopa. Cuando dijeron que ya estaba viejo, siguió marcando. Cuando creyeron que Qatar era su despedida, llegó hasta 2026. Eso merece respeto. No por idolatría. Por resistencia. La cuarta razón es que Cristiano representa una idea poderosa: el talento puede abrir una puerta, pero la disciplina construye un imperio. No se convirtió en Cristiano Ronaldo solo por habilidad. Se convirtió en Cristiano Ronaldo por entrenar cuando otros descansaban. Por cuidar su cuerpo como una máquina. Por repetir, repetir y repetir. Por vivir con una exigencia casi imposible. Esa es una de las partes más inspiradoras de su historia. Porque no todos nacen siendo el más talentoso. No todos tienen el camino fácil. No todos son elegidos desde el principio. Pero Cristiano demostró que la ambición, llevada al extremo, puede cambiar una vida entera. Pasó de Madeira al mundo. De niño humilde a ícono global. De promesa criticada a leyenda. De extremo flaco a goleador histórico. De lágrimas en 2004 a campeón de Europa en 2016. Su carrera es un mensaje para cualquier persona que alguna vez se sintió menos, lejos, sola o subestimada.
Hay una razón que no es estadística, pero pesa más que muchas estadísticas. El fútbol le debe a Cristiano una última imagen feliz en un mundial. No porque el fútbol sea justo. No porque las carreras tengan que terminar como cuentos. No porque merecer signifique ganar. Pero hay historias que piden un cierre. Y la historia mundialista de Cristiano todavía parece incompleta. Tiene goles, récords, actuaciones enormes, lágrimas, eliminaciones, frustraciones, noches de orgullo. Pero no tiene esa imagen final. No tiene a Cristiano levantando la Copa del Mundo. No tiene a Portugal tocando el cielo con su capitán. No tiene al niño de Madeira cerrando el círculo más grande de todos. Imaginen esa escena. Cristiano, con 41 años, parado en el campo después de una final. Sus compañeros corriendo hacia él. Portugal entero llorando. Su familia en la tribuna. Su madre viendo al hijo que salió de la pobreza convertirse en campeón del mundo. El mismo jugador que lloró en 2004, que cayó en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, finalmente levantando el trofeo que siempre le faltó. Sería una de las imágenes más poderosas en la historia del fútbol. No solo por Cristiano. Por lo que representa. Representaría que el tiempo no siempre gana. Que la perseverancia todavía importa y las heridas no cancelan los sueños. Que incluso después de perder muchas veces, todavía se puede tener una última oportunidad. Pero hay que decirlo con honestidad, no será fácil. Cristiano no tiene 25 años. El Mundial 2026 será exigente. Portugal tendrá rivales duros. El formato será largo. La presión será enorme. Y además, el debate seguirá ahí. ¿Debe ser titular? ¿Debe jugar todos los minutos? ¿Debe Portugal adaptarse a él? ¿Puede seguir siendo decisivo al máximo nivel? Esas preguntas son válidas. Pero también hacen que la historia sea más emocionante. Porque si Cristiano gana el Mundial 2026, no será la historia de un superhéroe invencible. Será la historia de un hombre que llegó hasta el final contra el tiempo. Y eso es mucho más poderoso. Los grandes relatos no son grandes porque el camino sea fácil. Son grandes porque el camino parece imposible. Y para Cristiano, 2026 puede ser eso, el último imposible. Durante años, Cristiano fue parte de una era irrepetible. La era de Messi, de los debates infinitos, de las Champions mágicas. La era de los goles cada semana. La era donde parecía normal que dos futbolistas rompieran todos los récords al mismo tiempo. Messi tuvo su mundial en 2022. Y eso cambió la conversación. Para muchos, fue el cierre perfecto de su historia. Pero Cristiano todavía tiene una última página. Y no se trata de comparar por comparar. No se trata de decir que uno necesita superar al otro. Se trata de entender que Cristiano también merece un cierre a la altura de lo que entregó al fútbol. Porque durante casi 20 años, él obligó al mundo a mirar. Cada salto. Cada celebración. Cada gol en Champions. Cada penal bajo presión. Cada noche europea. Cada regreso después de ser criticado. Cristiano elevó los estándares del fútbol moderno. Nos acostumbró a pensar que marcar 40 goles por temporada era normal. Nos hizo creer que una carrera podía extenderse más allá de lo lógico si se vivía con disciplina extrema. Y por eso, aunque no todos sean fanáticos de él, casi todos entienden su importancia. Cristiano no fue solo un jugador. Fue una época. Quizá el Mundial 2026 no deba ser de Cristiano porque el fútbol le deba algo. Quizá deba ser de Cristiano porque su historia representa exactamente lo que hace grande a un mundial. El mundial no es solo talento. No es solo táctica. No es solo juventud. No es solo estadísticas. El mundial también es emoción. Es destino. Es memoria. Es ver a un jugador enfrentarse a su última oportunidad y sentir que todo lo que vivió lo trajo hasta ahí. Cristiano Ronaldo empezó como un niño de Madeira que no tenía garantizado nada. Se fue de casa, sufrió, lloró, trabajó, fue criticado, se transformó, ganó, perdió, volvió a ganar y siguió peleando cuando muchos ya habían dejado de creer. Y ahora, si 2026 es realmente su última Copa del Mundo, no estamos hablando de un torneo más. Estamos hablando del último baile de uno de los futbolistas más grandes que han existido. Un hombre que pasó de la pobreza a la cima. De las lágrimas a los récords. De las críticas a la inmortalidad. De Madeira al mundo.
Y que todavía tiene una última misión. Levantar la Copa del Mundo. Tal vez no pase. El fútbol no promete finales felices. El fútbol puede ser cruel. Puede romper corazones en el minuto 90. Puede negar coronas incluso a los más grandes. Pero si existe una historia que merece una última escena épica, es esta. Cristiano Ronaldo, con el número 7 en la espalda, mirando al cielo, escuchando el himno de Portugal, sabiendo que todo lo que sufrió, todo lo que sacrificó, todo lo que perdió y todo lo que ganó lo llevó a ese momento. ¿Y si el balón entra? Si Portugal avanza. Si la historia se acomoda. Si el destino decide regalarle una última noche. Entonces el mundo no estará viendo simplemente a un futbolista ganar un mundial. Estará viendo al niño de Madeira cerrar el círculo. Estará viendo a una leyenda vencer al tiempo. Estará viendo a Cristiano Ronaldo hacer lo único que le falta para que su historia quede completa. Porque Cristiano no necesita el mundial para ser grande. Pero el mundial 2026 sí sería más grande. Si termina siendo el mundial de Cristiano Ronaldo.